A ver, ¿a quién no le ha pasado? Coger una obra de teatro, leerla y sentir que falta algo, ¿verdad? Como si las palabras en el papel fueran solo un eco de lo que pasa de verdad en el escenario. Pues hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas de una obra teatral, en su anatomía, para entender de dónde sale esa magia, cómo se pasa del texto a la vida. Y es que aquí está la clave de todo. Una obra de teatro no es como una novela, para nada. Tiene como una doble vida. Por un lado, claro, es literatura, algo que se puede leer. Pero por otro, y esto es lo fascinante, es el plano de un arquitecto, ¿no? Unas instrucciones, un mapa que solo cobra sentido cuando alguien lo construye sobre un escenario. A ese momento, a ese salto de la página al escenario, se le llama el hecho teatral. Y no es solo poner a actores a decir frases, no, es la suma de todo. Es el guión, sí, pero también los actores, las luces, el decorado y, ojo, algo fundamental, el público. Sin esa alquimia final entre todos, la obra sencillamente se queda a medias, no está completa. Vale, entramos en la primera parte, la doble identidad del teatro. Porque es justo eso, esa dualidad entre lo que se lee y lo que se ve, lo que lo convierte en algo, pues eso, único. Pensemos en esto. Una novela nos cuenta una historia directamente, pero una obra de teatro es diferente. Nos da las herramientas para que la historia sea contada por otros. Está pensada para existir en dos universos a la vez. Por un lado, la soledad, la intimidad de la lectura, y por otro, la explosión de energía que es una representación en directo, con un montón de gente implicada. Vamos con la segunda parte, el guión, voces y silencios. Muy bien, pero ¿qué hay dentro de ese guión? ¿Qué nos encontramos al abrirlo? Vamos a verlo. Pues mira, básicamente todo guión tiene como dos almas, dos partes bien diferenciadas. Está lo que se llama el texto primario, que es lo que se oye, las palabras, los diálogos de los personajes. Y luego está el texto secundario, que son las instrucciones del autor. Todo eso que no se dice en voz alta, pero que lo guía todo. Un gesto, la forma de mirar, un cambio de luz. Centrándonos en el texto primario, en lo que dicen los personajes, eso se organiza en lo que llamamos parlamentos. Y no es simplemente una conversación sin más. Hay distintas formas, estructuras muy concretas, que definen cómo hablan esos personajes en escena. Por ejemplo, tenemos el diálogo, que es la conversación normal y corriente entre personajes, lo que hace que la historia avance. Luego está el monólogo, que es cuando un personaje habla solo un buen rato y nos deja entrar en su cabeza, en sus pensamientos. También existe la aparte, ese momento genial en que un personaje se gira y dice algo solo para el público, como un secreto. Y por último, la voz en off, esa voz que se oye pero que no vemos de quién es, que puede estar contando la historia o ser un personaje que está en otro lugar. Y claro, luego tenemos el texto secundario, las famosas acotaciones. Ojo que esto es importantísimo. Son de verdad el ADN de la obra. Le dicen al director y a los actores no solo qué tienen que decir, sino cómo tienen que decirlo. El tono de voz, si están tristes o contentos, dónde tienen que moverse, qué tienen que sentir. Es lo que convierte un simple texto en un espectáculo con vida propia. Pasamos a la tercera parte, construyendo la trama. Ya tenemos las piezas del puzzle. Ahora vamos a ver cómo se unen para formar la historia completa. La estructura de una obra es como construir con legos. Es jerárquica. Se empieza por las piezas más pequeñas, que son las escenas. Varias escenas juntas forman un cuadro. Y varios cuadros forman los bloques más grandes de la historia, que son los actos. Es bastante sencillo, en realidad. Una escena empieza o termina cada vez que un personaje entra o sale del escenario. Así de fácil. Cuando varias de estas escenas ocurren en el mismo sitio, con el mismo decorado, tenemos un cuadro. Y cuando juntamos varios cuadros que nos cuentan una parte importante del conflicto principal, ¡pum! Eso es un acto. Parece simple, ¿verdad? Pues es una forma súper eficaz de ir creando tensión y luego soltarla. Cuarta parte, el origen del escenario. Pero bueno, todo esto, ¿de dónde sale? ¿Quién lo inventó? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Pues resulta que los orígenes de nuestro teatro, el occidental, están en la antigua Grecia. Y lo curioso es que no nació como una forma de ocio, sino como algo religioso, como un ritual. Eran ceremonias en honor a Dionisio, el dios del vino, de la fiesta, de la fertilidad, y poco a poco, con el tiempo, esos rituales se fueron haciendo más complejos, más formales, hasta que se convirtieron en las primeras obras de teatro que conocemos. Y para el siglo V a.C., aquello ya era muchísimo más que un simple entretenimiento. El teatro era un eventazo social, cultural y hasta político. Era el lugar donde la polis, la ciudad griega, se juntaba para debatir ideas, para pensar sobre quiénes eran como pueblo. Vamos, que era una parte fundamental de la vida de la ciudad. Y llegamos a la quinta y última parte, risa y llanto, las dos caras.
Porque ya desde aquellos tiempos en Grecia nacieron dos maneras principales de mirar la vida, dos formas de contar historias que, bueno, que a día de hoy siguen siendo la base de todo. Hablamos, como no, de la comedia y la tragedia. Y no son solo dos géneros y ya está. Son como dos gafas distintas para mirar el mundo. Una se enfoca en nuestras tonterías, en lo absurdos que somos en el día a día, y se ríe de ello. La otra, en cambio, nos pone de frente con las grandes preguntas: el destino, la muerte, nuestra propia fragilidad como seres humanos. Las diferencias son enormes, claro. La comedia suele tener personajes normales, gente de la calle que se mete en líos del día a día y todo se resuelve con risas y un final feliz. La tragedia, por otro lado, es todo lo contrario. Sus protagonistas son gente importante, reyes, dioses, grandes héroes, que se enfrentan a problemas gigantescos, existenciales. Y su final, bueno, su final suele ser desastroso, porque lo que busca es dejar una huella mucho más profunda en quien lo ve. Y ese impacto profundo tiene un nombre: catarsis. Es un concepto increíble, de verdad. La idea es que al ver el sufrimiento del héroe en el escenario, el espectador siente por un lado compasión, pena por él, y por otro, miedo. Miedo de que algo así pudiera pasarle. Y para los griegos, esta mezcla de emociones era como una limpieza, una purificación. Era una forma de liberar las pasiones negativas y salir del teatro como nuevo, renovado por dentro. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Han pasado 2500 años, 2500, y sin embargo, la comedia y la tragedia, esas dos máscaras, siguen siendo la base de casi todas las historias que contamos, desde la serie de comedia que vemos en el sofá hasta la película de superhéroes más taquillera. ¿Por qué siguen funcionando tan bien? Pues, quién sabe. Quizá es porque al final del día, reírnos de lo absurdos que somos y llorar por lo frágiles que somos son las dos únicas maneras sinceras que tenemos de enfrentarnos al gran misterio que es, bueno, que es estar vivos.